¿cuáles son esas bondades de activar la glándula pineal? ¿Para qué sería importante activarla? Para volver a estar como estábamos. Como estábamos hablando, esto es, claro, muchas veces es fácil. Vos estabas diciendo recién el hinduismo, sí es lo más fácil de creer, pero acá en América, en el Tihuantinsuyo, por ejemplo, era conocido como el centro Cocha, era conocido como la Tilca por los mayas. A ver, no hay pueblo del planeta. Esto podemos dar la vuelta desde los celtas a los africanos, a los de Oceanía. Todos los pueblos reconocían que en el punto central de la cabeza, que en el centro de la cabeza, había algo que les permitía conectarse con sus divinidades, con sus dioses, que les permitía poderes especiales. Y esto cada uno lo fue viendo e interpretando de una manera distinta. Claro, nos llega el control o la información del Oriente, el tercer ojo, el chakrahasna, pero no, en Occidente también. Galeno es el primero que empieza a hablar de la pineal, quizá el padre de la medicina. Y de ahí para adelante seguimos hablando de este punto en el centro de la cabeza, pero recién lo reconocemos como algo importante en el siglo pasado. Y hace menos de 70, o ponele ahora un poquito más, estamos en el 20, 80 años. Bien, bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son esas bondades de activar la glándula pineal? ¿Para qué sería importante activarla? Para volver a estar como estábamos. Claro que suena raro cuando hablamos de activar la glándula pineal, ¿no? Porque alguien dice, primero que alguien tendría que saber que tiene glándula pineal, entonces muchas veces, pero como tengo glándula, ¿dónde está? Yo la tengo, yo no la tengo. Sí, bueno, todos los vertebrados, todos los mamíferos tenemos esta glándula, todos los vertebrados en realidad, y todos tenemos esta glándula. ¿Y, y por qué la tengo que activar? Porque la desactivé. Eso sería lo primero para entender. Aquí, claro, sería muy, muy lindo y muy bueno y está buenísimo y sería de muy buena onda que yo empiece a hablar con teorías conspirativas que nos bloquean la glándula pineal, pero la verdad, Mari, es mucho más simple. La bloqueamos nosotros. La bloqueamos nosotros en cuanto tomamos contacto con la sociedad, cuando nos sociabilizamos, en cuanto nos damos cuenta, básicamente, que no es bueno para ser amigos, para ser aceptados, tener amigos que nadie más ve, o saber de qué color ladra el perro, o saber qué idioma hablabas antes, y eh, y que vos sos la mejor mamá que tuve de todas mis mamás. Claro, la mamá se enoja y dice, yo soy tu única mamá, y el nene dice, no, sos la mejor o la peor, y, y en ese momento que nos damos cuenta que mantener esa conexión no es lo que nos hace la vida más fáciles, nos desconectamos. ¿No? Claro, y en el momento que nos desconectamos empezamos a andar a muy baja potencia. Y vivimos, sí, claro, vivimos, pero vivimos totalmente como en contacto, vivimos apenas con lo necesario para movernos, respirar y lo que nos pueden dar nuestros sentidos para entender. En algún momento, finales del siglo pasado, se dieron las condiciones vibratorias de nuevo para volver a encender lo que antes tardaba 80, 90, 100 años en el Oriente, y que es volver a recuperar esas potencias que son las con las que llegamos. Hoy estamos en un momento que recuperar esas potencias que son las que teníamos cuando éramos chicos. Porque cuando la gente me pregunta en la glándula pineal, si the people, si va a poder ver gente muerta, si va a poder hacer, vas a poder vivir como cuando eras niño. Ay, pero ¿eso qué significa? Eso, la magia, habla con un niño de 3, 4, 2 años y fíjate la sabiduría, lo que ve, lo que interpreta, la forma en la que descansa, duerme como un bebé, se cae, se recupera, la facilidad y la forma en la que ve el mundo y la creatividad que tiene, no la volvemos a tener hasta que no nos volvemos a reactivar, hasta que no volvemos a reconectarnos, entonces ahí volvemos a recuperar toda esa potencia. Entonces, ¿para qué hay que activar la glándula pineal? Para volver a ser quien éramos antes de desconectar. Creo que vamos a ser Bien, unos nenitos, sí, pero con toda la experiencia de los seres que ya entendemos un poquito más, apenas un poco más, bueno, empezar a tomar el control o el dominio creativo de nuestra experiencia, de recordar que somos creadores y que todo esto depende de nosotros. buenísimo. Juan, y previamente es necesario autoconocernos, identificar cuáles son esas
creencias, estas reglas limitantes, o representar si hubo traumas, ¿sí? O situaciones difíciles. Eso hay que trabajarlo previamente, identificarlo, hacerlo consciente, para luego hacer lo que ustedes hacen, enseñarnos a activar la glándula. ¿No es necesario hacer consciente cuáles son esas vendas? Primero algo te tengo que corregir ahí en un punto que es fundamental para nosotros. Nosotros no enseñamos a piñal. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos a recordar. Ustedes saben, ustedes la desactivaron, ustedes saben cómo activarla. Lo que pasa es que se olvidaron. Y lo que nosotros hacemos durante 5 o 6 horas es ayudarlos a recordar las claves que le permitan reencenderse. Entonces, primero, claro, no ayudamos a activar la glándula pineal. No enseñamos a activar la glándula pineal. Les ayudamos a recordar cómo hacerlo. Y no, pero lo que sí sucede es algo inmediato, en cuanto alguien se reenciende, en cuanto alguien vuelve a recuperar esa potencia de la que hablamos, necesita, busca, es impulsado a sanarse. ¿Por qué? Porque en cuanto él se enciende, reconecta a través de la glándula pineal, entendémosla como una antena que se conecta a un internet y que vos hasta ese momento andabas, pero estabas desconectado del internet. Tu computadora andaba, funcionaba perfecto, tu teléfono, tu equipo electrónico andaba de manera perfecta, pero no estaba conectado a la red. Y entonces de repente te conectaste a la red. Y claro, cuando te conectaste a la red, vos crees que empieza a andar cada vez más rápido, cada vez mejor. Y para ahí tenés que empezar a sacar virus y tenés que ir a limpiar la computadora, sacar archivos basura. Bueno, eso mismo sucede. A nosotros nos llegan personas que tienen todo el conocimiento de la glándula pineal desde la forma biológica, o quizá conocen la glándula pineal desde su conocimiento más esotérico, si querés. ¿Ah? Otras personas que no tienen ni idea y que vienen acompañando a la mujer, al marido, a la mamá, gente que llega y no sabe ni a qué venía un seminario de la activación de la glándula pineal, ni siquiera sabe por qué, y ambos activan, y ambos van a empezar después un proceso de sanación, que se da inmediatamente con la propia activación, pero algunos van a poder buscar, necesitar, impulsarse a encenderse cada vez más rápido, a limpiar su equipo para que ese encendido sea cada vez más potente. Y entonces ahí va a empezar a buscar todos esos procesos de sanación, porque él se empieza a acordar. Por eso nuestro seminario de activación se llama justamente Es tiempo de recordar, porque es tiempo de recordar esa potencia, es tiempo de activar esa potencia, y para eso muchas veces hay que buscar sanar, limpiar. Lo hace la misma activación, pero muchas veces puedo querer acelerarlo, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, es como volver a recordar todo nuestro potencial libre de esas ideas, creencias que vamos dando, ¿no? Desde nuestras primeras experiencias, ¿no? Es volver a recordar, como decís. Bien. Es muy fácil. El niño quiere hacer un montón de cosas y nosotros le empezamos a decir que no se puede volar, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, que esto, aquello no se puede, que esto no. Y él en el momento que le da cuenta que le es complicado, porque él vuelve al jardín diciendo que estaba con unas hadas, dice, no, las hadas no existen, déjate hablar pavadas. Y entonces en ese momento él dice, bueno, yo quiero encajar, no estoy con amigos que nadie más ve, y entonces me desconecto. Los demás dicen, sí, son cosas de nene, habla pavada. O el nene dice, yo antes cuando hablaba inglés y tenía un auto azul, vos no tenías ningún auto azul y vos no hablabas inglés antes, y el chico dice, bueno, ¿será que sí? Y empieza a creer lo que le dicen. Todos creemos por el oído. Y empieza a creer que todo va a venir con esfuerzo, que todo va a venir en producto de esa forma, y entonces se empieza a olvidar de su poder creador. Yo no creo en la inocencia de ese programa, ¿no? Creo que ese programa está totalmente pensado y diseñado para hacernos olvidar esa potencia creadora. Y justamente al tratar de recordar esa potencia creadora y a entender que yo no soy víctima ni victimario de nadie. Claro que hablar en un mundo de hoy, ¿cómo nos victimarios? Hay un montón de gente que nos hace cosas. Bueno, no hay nadie que te hace nada. ¿Cómo que no? Y los políticos y estos y los otros. Y no. En todo caso, nosotros vamos creando el sistema que decimos que nos oprime por aceptación todos los días. En el momento que recuerdo y recupero el poder creador, que es principalmente lo que hace la activación de la glándula pineal,
me da una solución y al mismo tiempo un problema, ¿no? La solución que me da es todo depende de mí. Y el problema que me da es todo depende de mí. Bien, da mucha más libertad, ¿no? Comenzamos como a hacernos mucho más responsables de nuestra vida y dejar de ponernos en ese lugar de víctima y que el mundo está Que contra mí, ¿no? nos encanta estar. De nuestra vida Y que nos encanta estar, y que es mucho más fácil estar, Mari. O sea, es mucho más fácil decir, la culpa no es mía, la culpa es de mis padres, la culpa es de mi jefe, la culpa es de mi mujer, de mi marido, que la culpa es de alguien, que la responsabilidad es mía. Si no me gusta el lugar donde estoy, lo cambio. Si no me gusta el trabajo que estoy, lo cambio. Si no me gusta la salud que tengo, la cambio. Si no me gusta la cantidad de provisión o la forma en la que yo me proveo en este campo, lo cambio. Es que no es tan fácil. Mira, no, no digo que sea fácil, lo que digo que es sencillo. El error es creer que sencillo y fácil son sinónimos. No son sinónimos. Es sencillo. Algo puede ser sencillo y difícil a la misma vez. Es sencillo, sí. Es simplemente reconectarnos al poder superior. Y eso es simplemente a través de el dominio de la atención. Es muy simple. Lo cual no quiere decir que fundamental. Creo que eso también te permite la glándula pineal, decime si es así. Esto de darnos cuenta dónde estamos poniendo nuestro foco de atención y dónde dejamos de poner nuestro foco de atención. Y en función de eso, ¿no? Vamos creando. Esto la glándula te... Eso, es entender. Muchas veces la glándula pineal, la glándula pineal es una antena, o sea, es como, a ver, es como si vos mañana te vas a comprar un teléfono nuevo, ¿sí? Y vos entrás a la tienda y le decís el teléfono, qué procesador tiene, qué cámara tiene, cuánta memoria tiene. Vos no preguntás qué antena tiene. Ok. Vos no entras al teléfono. ¿Y tiene antena y cargador? Y vos te vas a decir, sí, tiene antena y cargador. Entonces, cuando la gente dice, no, la glándula tiene, mira, la glándula es la antena y el enchufe al mismo tiempo, es como que se enchufa y se conecta por el mismo lugar. Pero al encenderse y al conectarse, activa funciones que tenía dormidas. Entonces recuerda que es el creador, recuerda que cómo crear, recuerda y empieza a activar esos procesos. Y eso es la glándula. No, la glándula se enchufa es como que digas, bueno, yo ahora que mi teléfono no tenía datos y ahora empieza a tener datos, ahora, y eso lo hace todo por la antena. No, lo hace porque eran las capacidades del teléfono que estaban dormidas porque vos no tenías datos o lo tenías en modo avión. Y en modo avión podías hacer un montón de cosas, como las que hacen todos los días, pero cuando lo sacaste del modo avión puedes hacer un montón más de cosas. Y te das cuenta que te permitía unas potencias que no las tenías hasta ese momento. Bueno, eso es la activación. Es cambiar del modo avión a la conexión. Y entonces, claro que la conexión no es una red humana, sino la conexión es una red divina, pero es una red. Bien, ¿cómo me doy cuenta si está calcificada o si la activé a la glándula? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, lo de la calcificación es un poco controversial. A ver. Hay estudios muy buenos y muy interesantes, sobre todo hechos en Brasil, la gran mayoría, que hablan que la calcificación de la glándula pineal es natural. No solo que es natural, sino que esos calcios, esas formaciones de silicio y otra formación más, tienen microvascularización, es decir, está viva. Es decir, tiene sangre que corre por dentro de esa formación de calcio para mantenerla. Han hecho estudios en Brasil donde con ese cristal extraído de una glándula pineal han logrado sintonizar UHF o VHF. Es decir, es una antena, como decían todos. O sea, esa formación de calcio no es un problema. Pero no fluoran el agua y a través de esto y a través del otro. Bueno, sí. Es verdad que el flúor es un efecto residual de la producción de aluminio y que entre algunas otras cosas que hace, se deposita en la glándula pineal y genera algún tipo de problema. Pero nada viene de afuera y todo viene de adentro. En el momento en el que yo reconecto esta potencia
nada de eso tiene importancia. Nada de eso va a cambiar el proceso de la activación. Por más de que hagas lo que hagas, como el encendido es desde adentro del ser, no hay ningún problema con eso. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy activado, que he logrado activar? Y sobre todo me voy a dar cuenta que estoy conectado, porque esa antena, que yo la puedo volver a encender, también la puedo volver a apagar, pero ya me queda prendida. Lo que eso es el manejo de la atención, justamente. Mira, la forma más fácil de explicarlo esto, aunque quizá no sea la más académica, es cuando vos estás conectado y encendido, vivís todo el día como en una nube de pedo, pero todo te anda perfecto. Entonces vas al lugar y te atiende la persona perfecta para lo que necesitabas, vas al otro lugar y justo te atienden, vas al otro lugar y hay lugar, vas al otro lugar y estacionas y vas a ir al otro lugar, y todo te sale bien de casualidad y conseguís a toda la gente perfecta que necesitas de casualidad. Y claro, al principio pensás que son todas casualidades, hasta que das cuenta que es simple sintonía de frecuencias. Al estar encendido, al estar conectado, elevaste tu frecuencia. Entonces empezás a sintonizar con personas, lugares, eventos, situaciones de alta frecuencia, que vos crees que son simplemente casualidades, y es simplemente como debiéramos vivir la vida siempre. De hecho, el vivir desconectado no es lo natural para nosotros. Por eso las personas que han hecho la activación, nosotros llevamos hace más de 12 años en Conexión Pineal, en este proceso en más de 10 países, lo principal que recibimos es que se acostumbran muy rápido a vivir conectado. Casi te dicen, oye, pero lo aprendí hace 5 días y es como que lo hubiera hecho toda la vida. No, es que es la forma natural de vivir. La forma de vivir desconectado, con miedo, angustia, tristeza, preocupación. De hecho, si todos esos sentimientos están en vos, angustia, tristeza, celos, vergüenza, preocupación, ansiedad, es que estás desconectado. Si vivís todo el día como que nada te importa, como que vivís en una nube de pedo todo el tiempo y todo te va bárbaro, es que estás conectado. Pero ¿cómo? ¿No tienen problemas? Sí. ¿Y cómo los resuelven? Solos, con la conexión. ¿Y cómo el que no hago nada? Sí, hacer lo que tenés que hacer. ¿Y todo te sale bien? No, pero todo. Los problemas no desaparecen, los problemas se disuelven, que no es lo mismo. Se presentan y se diluyen. ¿Por qué? Porque la atención está en la conexión y no en el evento, el problema o lo que sea. Bien, y puede que no esté esa magnificación de un problema, ¿no? Quizás que no se dramatiza o no. Desde la conexión, desde esa información, desde esa frecuencia que te permite la conexión, los problemas toman otra dimensión. Okay. Las situaciones de la vida toman otra dimensión, porque al reconectar, que reconectás a toda la potencia que vos sos, y al recordar el ser original que vos sos, te das cuenta que esta vida y este proceso es apenas una pequeña parte de lo infinito que somos, es apenas una pequeña porción de lo infinito que somos. Entre las cosas que suceden en la conexión, se resuelven las grandes preguntas de la humanidad, las que he tenido siempre. ¿Vale? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esas te las puedo contestar ahora. ¿Quiénes somos? Somos seres de energía densificados en una frecuencia o en una octava vibratoria de menor frecuencia. ¿A qué venimos? A aprender a crear con amor. ¿A dónde vamos? De vuelta al origen una vez que hayamos aprendido a crear en la frecuencia correcta. Pero esto no es una información intelectual, lo que yo dije se olvida en 30 segundos. Desde la conexión, eso se recuerda de adentro hacia afuera, y eso se va dando más que como una epifanía, de repente lo entendí, se empieza a dar como una leve llovizna, lo voy comprendiendo día a día, hasta que se hace parte de mi vida, de mi formación, de mi manera de vivir, de entender. Entonces nos dicen que es una religión, no, nosotros no tenemos ninguna ni religión ni nada por el estilo. O sea, no sé cuánto tiempo estuviste vos en un seminario, es un montón, y la gente vive, pero vive recordando esa potencia. Se olvida, sí, tiene que volverse a acordar, sí, depende de la atención y de la determinación que tenga a mantenerse conectado. Bien, y cuando hablas de frecuencia, Juan, ¿favorece el escuchar determinadas frecuencias, frecuencias Tesla, frecuencias de distintos o vibraciones determinadas? ¿Favorece a la activación? No, a ver, favorece la frecuencia. Hay un principio
básico que es una ley que las frecuencias sintonizan, las frecuencias encajan. Entonces, si yo me pongo a escuchar un 636, o me pongo a escuchar un 432, o me pongo a escuchar un 639, no importa, un 369, cualquiera de esas cosas, yo voy a empezar a resonar en esa frecuencia. Y eso me va a ayudar, sí, mientras tenga la frecuencia resonante, mientras tenga el estímulo. Apago la música y dejo de resonar en esa frecuencia. ¿Me ayuda mientras la tengo prendida? Sí, claro. Y todos esos hay un montón, y aquí no hay que confundir estimulación del centro pineal con activación, no es lo mismo. Básicamente, la estimulación solo va a durar, solo se va a mantener el tiempo que dure el estímulo. Y puede ser un sonido o una frecuencia Tesla, sí, claro, puede ser eso. Puede ser caminar por la naturaleza, puede ser estar con niños pequeños, puede ser compartir un tiempo con mascotas o con amigos, escuchar música. Puedo tener mil maneras de cambiar la frecuencia. Ok. Y buscar de que me hagan resonar a una frecuencia más alta. ¿Escucho una frecuencia Tesla? Sí, claro, o cualquier otra. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Cuánto va a durar esa elevación de frecuencia? Lo que dure el estímulo. Sí. Lo que dure el estímulo y entonces inmediatamente se apaga. La diferencia de la activación es que no necesito ningún estímulo externo para alcanzar esas potencias y esa frecuencia, y como no depende de nada externo, permanece el tiempo que permanezca la atención. Que permanezca la atención, permanece activada hasta que nos distraemos. No, Porque, a ver, no, acá hay una diferencia. Activada va a estar, una vez que vos sacás el sello de memoria que pusiste cuando tenías 6, 7 años, la activación es permanente, pero vos la diferencia no es la activación o no activación, la diferencia es, ya no pasa por ese lugar. A partir del momento de la activación, la diferencia pasa por conectar o desconectar. bien, bien, perfecto. Bien, bien. Entonces, una frecuencia Tesla o cualquiera, una música 432 o un paseo por el campo, te puede elevar la frecuencia y permitirte una conexión, pero te la va a permitir solo mientras dure el estímulo externo, y vas a depender del estímulo externo. Ok, bien. Juan, el tema de dormir con celulares al lado nuestro o con luces prendidas, ¿eso impide la liberación de melatonina? O sea, obstaculiza la activación de las glándulas. A ver, ¿qué aconsejas en relación al uso de los celulares o de dormir con televisión prendida o luces? Mira, más que los celulares o no celulares hay una diferencia. Están las luces cálidas y las luces frías. ¿Sí? Las pantallas, todas, computadoras, celulares o lo que sea, generan luz azul, fría. Me dice, no, pero mi pantalla es roja porque estoy viendo, no importa eso. Genera luz azul fría, por eso muchas personas le ponen un filtro azul. ¿Sí? Entonces generamos luz azul fría. Es la luz del amanecer. Entonces, a través del nervio óptico le estoy diciendo a mi glándula pineal y a mi centro pineal que está amaneciendo. Así sean las 2 de la mañana. Si yo tengo un celular, una tablet, una televisión, una pantalla, los tubos viejos de televisión no emitían luz azul. Son las pantallas nuevas las que emiten luz azul. Lo mismo que si tengo prendida luz fría, la luz blanca. Ok. Eso lo que va a hacer es avisarle a mi cerebro que está amaneciendo, que tiene que dejar de producir melatonina. Porque eso es lo que le está diciendo, es la luz del amanecer. Y entonces, ¿qué luz debería usar? Luz cálida. La luz cálida, para leer o para tenerla, es la que te va a decirle a tu nervio óptico que si sean las 3 de la mañana, está atardeciendo. Entonces empieza el proceso de generación de melatonina. Nosotros ya no vivimos en contacto con la naturaleza, ya no vivimos en ese proceso. Ya no estamos viendo cuando amanece. De hecho, probablemente vos no veas, como todos, no vean cuándo atardece y no veas cuándo amanece. Entonces no ves la luz del amanecer, no ves la luz del atardecer. Entonces, si vos, estudios hablan de 1 hora y media antes de empezar al sueño, tendrías que apagar todo lo que es luz blanca, o luz fría, o luz azul. Creo que voy a sacar sí, tenés que sacar todo. Ajá. Para avisarle a tu cerebro que estás por dormir. Bien. ¿Y qué hago? Me trata de leer, pero leo
el celular. No, tratá de leer a la antigua con luz cálida. Y vas a ver cómo te dormís enseguida. Bien, y esto es sumamente importante esto que estás planteando, para que nuestra glándula pueda liberar las cantidades necesarias de melatonina y tener un buen descanso, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? A Sí. ver qué quieras. Sin contar que los niveles de melatonina van a ir bajando y que cuando recupero la conexión van a ir subiendo, pero asimismo, si yo le estoy diciendo a mi cerebro, principalmente a través de él, a la glándula pineal, que está amaneciendo, por más de que yo haga lo que haga, él no emite, no porque tenga una atrofia, no porque tenga un impedimento, no emite porque está amaneciendo. Uh-huh. Bien. Y si yo le digo que está atardeciendo, él emite porque está atardeciendo, porque él ve y detecta en la luz cálida que es el atardecer. Y esto más allá de que estés activado o no estés activado, más allá de que estés conectado o no estés conectados. Hola Chile, hermoso país, viví 6 años en Chile. Sí, sé que estuviste 6 años allá. Bien. Bien, buenísima esta info. ¿Algún otro consejo que sería importante que tengamos en cuenta más allá de hacer los entrenamientos con ustedes? Poder, ¿no? Empezar a recordar, ¿sí? Una vez activada nuestra glándula, ¿qué consejos podés ofrecernos? ¿O hay algún ejercicio que nos puedas brindar? Meditaciones, por ejemplo. ¿Meditaciones favorecen a lo que es la activación de la glándula o yoga? No importa si favorecen o no favorecen. Lo importante es que nos van a llevar hacia adentro y nos van a permitir despertar más memorias. Cualquier proceso, la meditación, pero sí, el yoga también, sí, claro, pero hacer una caminata, correr, estar con amigos, disfrutar, vivir la mejor manera que puedas y disfrutar, eso claramente te va a favorecer porque te va a elevar la frecuencia y te va a generar el proceso a través de la elevación de frecuencia. Pero mira, hay algo que hoy, claro, lo usamos como una herramienta increíble, pero al mismo tiempo nos da muchas posibilidades y al mismo tiempo nos quita. Es como yo te hago una pregunta simple. ¿Cuántos teléfonos conoces de tus amigos? Ninguno. Y hace 15, 20 años conocías el de todos. Eh, Desde que aparece Google, pues entonces no tenemos que hacer más nada. Con ChatGPT, pues ni hablar, ya directamente nada. Y entonces, de esa forma, dejamos de activar memorias. ¿Y qué significa esto? Juntarte a hablar con amigos de cosas que aparentemente crees que no sabes. Y dejar Bueno, hablar lo que venga. Y estoy diciendo que estás mintiendo, verseando, no sé de dónde sé esto. Pero claro, si no lo practico, porque todo lo tengo que googlear o todo se lo tengo que pedir al chat GPT, no estoy activando mis memorias ni mi forma de conexión a la red a la que todos formamos parte. Si empezáramos como juego, con amigos, en grupos, largaran todos los celulares un rato y, y simplemente fuera, hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, al principio van a empezar a hablar de lo que vieron en las películas, de lo que saben, de lo que leyeron. Y después tienen que inventar y después tienen que traer información. Claro, al principio van a pensar que la inventan y al principio van a inventarla, probablemente es lo que van a hacer, pero es la forma de empezar a activar memorias. Y de repente, a la hora o a la hora y media de estar jugando a mentir, van a empezar a recordar lugares, situaciones, espacios, momentos. Y no van a saber de dónde vienen, no van a saber por qué conocen una ciudad de Alemania o de Francia o de África o de lo que sea. Y, y podrían recordar una calle y podrían llegar a un lugar y saber cómo manejarte. Eso son memorias. Esas son memorias del ser que la estamos entrenando. Y llegas a una ciudad que te resuena muchísimo, porque llegaste de vacaciones, porque el boleto estaba barato, por lo que sea, y de repente sentís que te manejás por ahí, bueno, no te manejes con GPS. Camina, deja que tus memorias se recuerden. Cómo ir, cómo volver, cómo moverte. Eso.
nos permite y nos acerca a las memorias que nosotros somos. La tecnología es buenísima, ojo, la tecnología es maravillosa, nos salva 1000 veces. En este momento nos permite hablar desde Uspallata a Córdoba como si estuviéramos sentados en la mesa de un bar, más un montón de gente de cualquier lugar, de Chile o desde 1000 lugares, escuchando como si estuviéramos todos sentados en la mesa del bar. Entonces, claramente, ¿buenísima? Sí, no cabe ninguna duda. Es buenísima, es perfecta. Pero al mismo tiempo nos impide recuperar las potencias originales. Mientras siga siendo más fácil tomarme un avión, pues entonces no me voy a trasladar con todas mis moléculas y todos mis átomos hasta Córdoba. Voy a tomar el avión, es más fácil. ¿Qué hay? Mientras sea más fácil ¿Qué hay mandarte un WhatsApp, te voy a mandar un WhatsApp Bien, que hablar bien. directamente dentro de tu cabeza. No, porque eso es muy difícil. Es sencillo, es difícil. Puede ser, tengo que entrenarme. Pero mientras sea más fácil mandarte un WhatsApp, Mari, te mando un WhatsApp. Es muy interesante esto, ¿no? De poder hablarnos desde, ¿no? Sin utilizar la tecnología. ¿Qué hay de esto de mientras más activas la glándula, no sé si está bien dicho, se experimentan experiencias extracorpóreas? ¿Qué hay de eso? Esto que estás comunicando, ¿no? Bueno, es sencillo, somos mucho más que el cuerpo físico. En esto de recordar quiénes somos, recordamos que somos mucho más del cuerpo físico. Y esto que llamamos experiencias extracorpóreas, en realidad son experiencias en el ser que somos nosotros, que es mucho más que el cuerpo físico. Pasa que cuando estamos desconectados, cuando perdimos las memorias de quién realmente somos, vos crees que eso es tu cuerpo físico y yo creo que soy mi cuerpo físico. Cuando voy recuperando las memorias del ser que realmente soy, yo sé que soy mucho más que el cuerpo físico. Entonces, es una experiencia dentro mío. No es que yo me salgo del cuerpo como si anduviera perdido por ahí. Ando dentro mío. Yo soy mucho más que el cuerpo. Vos sos mucho más que el cuerpo. Y entonces, al recuperar la memoria y al recuperar la potencia que me permite hacer eso, entonces yo digo, estoy fuera del cuerpo. Sí, claro. Y puedo viajar a otros lugares. Sí, claro. Pero entonces, como vos dijiste, estaba dentro mío, es que yo estoy en todos lados. Porque como el ser original que soy, no soy hombre, no soy mujer, no soy argentino, no vivo en Uspallata. Eso es una limitación de una manifestación. Cuando voy recuperando la conexión, cuando voy recuperando esas memorias, empiezo a comprender que soy mucho más que eso, y soy mucho más poderoso que eso. Y entonces se dan esas experiencias extracorpóreas. Depende cómo entiendas el cuerpo. Si yo entiendo el cuerpo como la suma de mis átomos, sí. Si el cuerpo es todo el ser que yo soy, y entonces no. Pero es que viajé a Ganímedes y que no estás ahí en Ganímedes. No, si yo estoy en Córdoba. Sí, tu cuerpo físico está en Córdoba. Pero el ser que vos sos es mucho más que eso. ¿Tuviste? Entonces no son potencias increíbles que yo activo. Es simplemente recuerdo esas capacidades. De hecho, hoy, con todo esto que te digo de la tecnología, hoy hay como un terror a que los chicos se aburran, hay que dejar que los chicos se aburran, muchísimo. Mamá, estoy aburrido, bueno, buenísimo. Y no darle el celular, dejarlo que se aburra, porque es el momento que él va a empezar a viajar. ¿A dónde? A donde quiera, en su imaginación empieza a activar esas memorias. Y de hecho eso va a hacer que se atrofie mucho después y mantenga la conexión mucho tiempo antes. Me aburro, entonces le doy la tablet, el celular, y no es lo mejor, Nosotros, claramente. ¿no? Juan, esto que esquivamos el aburrimiento, no tenemos muy poca tolerancia al no hacer. Es Aparece. la llave de la imaginación, es la llave de descubrir las potencias del ser que realmente somos. Este es un punto clave. Porque en realidad esto es una cosa muy de occidental. Vos lo ves mucho en los aeropuertos, en los grandes aeropuertos, ¿no? Cuando estás en Lima, cuando estás en Río, cuando estás en Barajas o en Frankfurt, esos grandes aeropuertos donde hay gente de todo el mundo. Y cuando vos entrenás la observación, te vas a dar cuenta de algo. Los orientales están sentados sin hacer nada. Los occidentales siempre están haciendo algo.
leyendo un libro, caminando, viendo el celular, usando una tablet, usando una computadora. No pueden estar sin hacer nada. Los occidentales no saben estar con ellos mismos, no sabemos estar con No, nosotros no, mismos. no. No nos Vos bancamos vas a ver a un tipo hacer. que tiene esperando 6 horas en Frankfurt, y es oriental, el tipo está sentado 6 horas. Y si es un occidental, está parando, se fue, cambió, vio los negocios, volvió, fue a recorrer el aeropuerto, agarró un libro, agarró la tablet, agarró el teléfono. No puede estar sin hacer nada, pues no puede aburrirse. Y porque además muchas veces está asociado el no hacer al no ser productivo, Juan, está como muy ligado. Si no hago, no genero, y si no, no Pero soy. Hay entiendo que la verdadera producción, la hago dentro mío, no fuera mío. Que de hecho todo lo que puedo producir afuera lo voy a crear dentro. Por eso es muy fácil observar, como te digo, en Oriental es muy fácil observar en Jujuy, en Salta, en Bolivia, en Perú, gente de los pueblos originarios, o acá en Mendoza mismo, en la cordillera donde yo vivo, gente de pueblos originarios sin hacer nada. No se están distrayendo. es un gran desafío, y te digo que es una de las consultas que siempre traen acá. Están dentro de ellos. No bancarse estar con uno sin hacer, porque está asociado a vagancia. Y entonces cuando descubren la activación y descubren el mundo enorme que tenemos dentro, la gente no lo puede creer. Entonces empieza a hablar de estas experiencias extracorpóreas. ¿Qué está haciendo un oriental o qué está haciendo un huarpe sentado en la terminal 5 horas esperando el micro? Está viajando. Qué bueno eso. Está viviendo un mundo infinito que él sabe viajar y que él reconoce desde chico. Y en cambio el occidental lo va a buscar en Google. Una buena invitación, ¿no? Quedarnos un poquito más con nosotros mismos sin hacer, a ver qué pasa, ¿no? Porque hay, insisto, es como una huida permanente. Y Está al como principio te mal. vas a aburrir. Si no tenés entrenamiento, al principio te vas a aburrir. Y después vas a tener que empezar a descubrir esas potencias. Y se activan solas, se empiezan a encender de a poco. Claro, cuando tenés la práctica, cuando tenés la fórmula, la manera de reencender eso rápidamente, muy rápidamente volver a reencender eso, pues entonces, nada. Y eso es parte de las cosas que recuperamos en la activación. Alguien se sienta 2 minutos y no necesita estar distrayéndose, porque dentro de él tiene un mundo infinito, que lo recuerda, y que lo puede usar, y que puede viajar, y que puede vivir, y que puede estar, y que puede venir, puede ir a hablar con la madre que partió hace 10 años. Ay, pero eso no se puede. Ok, anda, probalo y después me contás. Pero seguro me lo imaginé yo. Ok, dale. Bueno, típica, ¿es mi mente, es mi imaginación o está sucediendo? ¿Cómo, Como si hubiera una diferencia, ¿no? cómo, Juan? Como si hubiera una diferencia. Sí, sí, porque aparece mucho esto, ¿es mi Esa mente? diferencia, esa diferencia solo se la va a plantear un occidental. Sí. Solo. Bien. ¿Me lo estoy inventando o es real? Y si todo lo que creas es real. Uh-huh. Donde está mi atención estoy yo. Y si yo creo que estoy con mi mamá, estoy con mi mamá. Pero me lo imaginé o realmente estuve. Donde está mi atención estoy yo. Donde está mi sentimiento estoy yo. Si mi sentimiento está que estoy con mi mamá, estoy con mi mamá. Bien, siempre está esa necesidad de la mente de querer saber, ¿no? De querer buscar las No causas. sabe nada. El problema es que tratamos de entender un vasto universo con apenas un 10% de comprensión intelectual. Es imposible. Por eso necesitamos conectarnos, por eso necesitamos recuperar la potencia original y por eso decidimos pasar toda la información por el sentimiento y no por el intelecto. No porque el intelecto sea malo. De hecho, el intelecto es fundamental para manifestarse en este campo de frecuencias. Solamente porque necesitamos comprender un espacio que es mucho más que el que nos puede dar el 10% de comprensión intelectual. Y eso solo nos lo va a dar el sentimiento.
Si yo estuve, me imaginé que me abrazó mi mamá que partió hace 5 años, y yo sentí el abrazo, ¿a mí qué me importa si yo me lo imaginé, si estuvo, si vino un fantasma, a mí qué me importa? Si donde está mi sentimiento estoy yo. Pero me lo imaginé o fue verdad. Y si lo creé, fue verdad. ¿Qué viene con esto cuando las personas se imaginan escenarios catastróficos y dramáticos? Por, Ay, ¿qué te podría... por suerte están creando en baja frecuencia. Por suerte están creando sin conexión, porque están haciéndolo de un sentimiento de baja frecuencia. Y por suerte están conectando con un futuro posible en baja frecuencia. Y entonces, por suerte, en esa frecuencia no vamos a sintonizar, porque él está creando en baja frecuencia, en baja potencia, porque el sentimiento que lo guía es de miedo, tristeza, angustia, enojo. Entonces casi como es un sello de seguridad que tiene. Crea en baja frecuencia, no tiene fuerza, no tiene potencia. No tienen potencia para crearse, para manifestarse. Bien. No tiene fuerza, no tiene potencia creadora. O sea que, pues, ¿cuál es el problema? Nada, ninguno. Bien, sí, sería importante, ¿no? Darse cuenta que se está yendo a un... Y aparte, tenemos que entender todos que tu pensamiento no crea. El pensamiento no... Entonces, no es importante. No, crea. ¿Cuántas veces te ganaste la lotería, Marilina? Nunca, yo comparto esto que decís. ¿Cuántas veces lo pensaste? No significa que lo vas a crear. No, es que tu pensamiento no crea. Por eso estamos hablando del sentimiento, por eso estamos hablando de la energía, por eso estamos hablando de la conexión, porque si fuera una cuestión voluntarista de tu mente, por eso el universo catastrófico, o el proceso catastrófico, o el proceso benéfico, da igual. Yo puedo desear y creer que se acabaron los malos en el planeta, y eso no va a pasar porque no pasa por ese lugar, es un proceso vibratorio, y eso da en la calidad del sentimiento, no en el deseo de tu mente, que no termina siendo más que el 10% de interpretación. Por eso ese 10% no puede entender si es lo mismo que me lo imaginé o que pasó. Por eso tiene que pasar a través del sentimiento, porque el sentimiento no tiene límite y puedo comprender más allá de esa comprensión. Y además, el intelecto es tan limitado que no puede crear ni siquiera ganarte la lotería. Y lo pensaste 1000 veces. Por suerte, porque también pensaste 1000 veces en destruir el planeta y no pasó. O sea que, por suerte, el pensamiento por sí solo no crea. Bien, bien. ¿Y el sentimiento sí crearía entonces? El sentimiento y la emoción son la energía que nos permite activar el proceso creativo. Ok. Bien. No es que el sentimiento cree por sí solo. Bien. Pero bueno, Bien. eso hay que recordarlo. Todo eso es parte del juego que hay que recordar. No solo hay que recordar cómo conectarse, sino hay que recordar cómo creamos para entender por qué vivimos como vivimos. Y sobre todo, recordar que lo podemos modificar. Bien, bien, sumamente interesante. A ver, preguntas por ahí. No sé si te querés comentar algo más, Juan. Estamos próximos No. al cierre. No sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer una consultita. Viste que cuando los niños conversan con los amigos invisibles, ¿qué hay ahí? Desde tu visión. Puede haber dos cosas, simplemente pueden estar viendo personas en otra frecuencia vibratoria, o lo pueden estar inventando, cualquiera de las dos, está lo mismo. Da igual. Sí. Bien. Pero claramente, por la conexión, pueden ver gente que vibra en otras frecuencias en el mismo espacio. Y si la inventa, la está creando. O sea que existe en una octava de existencia que parte desde su creación. ¿Y cómo existe esa persona, su amigo invisible? ¿Cómo existe el cuco o Superman? ¿Usted cree que Superman no existe? En la mente. Y Iron Man no es Robert Downey Jr. Iron Man es una creación que existe, dada la cantidad de gente que pone la atención y cree y creyó
y sufrió y lloró cuando Iron Man murió y se alegró cuando Iron Man ganó, en ese sentimiento, entonces Iron Man en una octava de existencia no física existe. Y alguien puede sintonizar, entonces dice, vi Iron Man. O, o lo que sea, da igual. Ese es nuestro poder creador, solamente que estamos limitando la capacidad de ese ser creador. Es decir, esos seres existen. ¿Quién? Thor, Iron Man. A mí, mira, muchas veces en los seminarios, en tantos tiempos, mucha gente me viene llena de información, ¿no? Porque ahora hay un montón de información por todos lados. Y a mí me gusta mucho hablar de Jesús. Entonces mucha gente dice, no, pero según Flavio Josefo y según información de allá y de acá y de por allá, Jesús y el error y el coso. Y yo le digo, ¿sabes qué? Da lo mismo. Da lo mismo. Porque llevas 1700, 1800, 1900, 2000 años de gente creando Jesús. Entonces ahora Jesús existe. Y los 3 Reyes Magos también existen. Y Baltasar era negro. Pero no puede ser porque Baltasar es un nombre de Abisinia, entonces debe ser rubio. Es negro ahora Baltasar. Y era rubio, ahora es negro. Pues llevamos 2000 años diciendo que era negro. Entonces ahora es negro. Y trajo mirra. No, pero eso trajo otra cosa. Ahora trajo mirra y es negro. Esa es la fuerza creadora que tenemos. Bien, bien, bien. Bueno, contanos, ¿dónde te podemos encontrar a vos? ¿En qué sitios podemos encontrar mucho más info? Conexión Piñal en Instagram siempre nos encuentran, en todas las redes nos encuentran como Conexión Piñal, a mí como Juan Pablo Caivano también en casi todas, no estoy en todas como en Conexión Piñal, pero en Instagram o en cualquiera me encuentran, y en conexionpiñal.net, y si no en Instagram. Nosotros tenemos mucha información de libre acceso. Tenemos un podcast con más de 440 capítulos que lo encuentran en todas las plataformas de podcast como Conexión Piñal, ellos de libre acceso, tocamos temas de los más profundos a los más sencillos. En el canal de YouTube de Conexión Piñal también hay más de 700 videos. Hay mucha información de libre acceso y otra que no, pero por supuesto. Pero hay mucha de libre acceso para acercarse, conocer y recordar sobre todo. Bien, bien. Bueno, estás sumamente invitado para que te llegues a Córdoba a hacer un entrenamiento cuando... Vamos a Córdoba. Vamos a armar una fecha y nos vamos para Córdoba. Dale. Una fecha y los interesados que se comuniquen para poder activar nuestro poder creador y volver a recordar, ¿no? Así que te agradezco, Juan, porque, bueno, para mí ha sido muy enriquecedor tener conocimientos, acceso a esto para poder, ¿no?, dar nuestro mayor potencial. Perfecto. Así que, bueno, Juan, te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras transmitir? Nada. Los seres que realmente somos no conocemos despedidas, solo de encuentros, así que hasta el próximo encuentro y ojalá sea en Córdoba. Ojalá, Juan, un placer. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Juan. Chao, chao.